Bien, hasta ahora nosotros hemos trabajado con los números naturales. ¿Cuáles eran los números naturales? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, que eran los números que nos servían para contar. A este conjunto numérico lo denominábamos con la letra n. Luego ampliamos este grupo agregando al 0, al -1, a todos los números negativos, enteros. A este grupo lo llamamos z. Dentro del conjunto Z, que eran los números enteros, están incluidos los números naturales. Ahora vamos a seguir ampliando este conjunto numérico y vamos a agregar al conjunto Q, que son los números racionales. ¿Sí? Dentro del conjunto de los números racionales se van a encontrar los números naturales y los números enteros. ¿Cómo vamos a definir a los números racionales? Como los números que se pueden expresar como la división de dos números enteros A y B. Por ejemplo, esta fracción que es un medio, esta otra que es un tercio, esta otra que es 3/5. Estas se llaman fracciones, ¿sí? En donde tengo un numerador y un denominador. ¿Sí? Tanto el numerador como el denominador siempre van a ser números enteros. Y la característica principal es que el denominador nunca puede ser 0, porque no existe la división por 0. B siempre tiene que ser distinto de 0. Bien. Ahora que ya conocemos a la fracción, sabemos que el número que va arriba se llama numerador, el que va abajo se llama denominador, vamos a tratar de entender qué significa una fracción. Una fracción la podemos entender de dos formas. La podemos interpretar como la parte de un todo, o la podemos entender como un número, ¿sí? La fracción como número vamos a encontrarla directamente dividiendo el numerador por el denominador. Entonces yo sé que un medio en realidad está expresando 1 dividido 2 y esto representa al número decimal 0,5. Es decir, que al 0,5 lo puedo escribir como un medio o como 0,5. La fracción 2 tercios la puedo escribir como 2 dividido 3, que es 0,3333, que luego vamos a estudiar, que a este número se lo llama periódicos, 0,3 periódico. Entonces, siempre yo tengo una fracción, si yo divido el numerador por el denominador, voy a encontrar a qué fracción, a qué número decimal representa. ¿Sí? Esta es la primera parte de lo que nosotros vamos a estudiar. Luego tenemos una segunda parte, y esto es cómo interpretar a una fracción, es decir, la fracción como una parte de un todo. Entonces así vamos a estudiar, por ejemplo ahora, a la fracción 2 tercios. 2 tercios, cuando hablamos de 2 tercios, estamos hablando que a un entero, a un todo, a algo, ahora por ejemplo podemos hablar de una torta, la vamos a dividir en 3 partes iguales. Estas 3 partes deben ser iguales, y 2 tercios representan 2 de esas 3 partes. Es decir, que si este fuera un entero, esta parte pintada representa 2 tercios, y la parte que no está pintada representa a 1 tercio de toda esta torta. Es decir, que si yo como la parte blanca, estoy diciendo que comí 1 tercio de la torta. En cambio, si como la parte que está pintada, lo que voy a decir es que yo comí 2 tercios de la torta. De esta forma nosotros podemos representar e interpretar a una fracción, ¿sí? Entonces nosotros en esta primera parte lo que vamos a hacer es, por un lado,
saber a qué número decimal representa una fracción dividiendo un numerador con el denominador, y por el otro lado, cómo podemos representar a la fracción entendiéndola como una parte de todo. Bien, espero que con este video se haya entendido. Les voy a dejar entonces, luego de esto, los ejercicios para que puedan resolver. Saludos.